El Colegio Diego Hernández de Gallegos se encuentra localizado en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander. Fue creado el 18 de noviembre de 1952 por medio del decreto departamental 01665 con el nombre de Colegio Oficial de Varones, que tiempo después fue modificado por el que tiene en la actualidad. Debe su nombre al licenciado Diego Hernández de Gallegos, compañero de Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando descubrieron al territorio indígena, poblado por la tribu yariguíes, llamado La Tora. Se cuenta que él fue el primero en avisar el poblado. En octubre de 1536, Jiménez de Quesada le cambió el nombre por el de Barrancabermeja. Su creación se dio gracias a la exigencia de padres de familia de escasos recursos económicos que demandaron del gobierno nacional y departamental la construcción de un colegio donde sus hijos pudieran culminar el bachillerato, ya que en la época, en los pocos colegios existentes en la ciudad, no había bachillerato completo y los estudiantes debían desplazarse a otras ciudades del departamento. Empezó sus labores académicas en una casa campestre en la calle Sexta A, entre carreras 16 y 17 del barrio Buenos Aires, en la casa de un estadounidense que trabajó en la Tropical Oil Company, Troco, llamada La Quinta de John. Bajo la dirección de Leonidas Pico Galvis, debido a la gran demanda de cupos, se hizo necesaria la creación de su propia sede, que empieza a construirse por allá en 1953 en el barrio Pueblo Nuevo, donde inicia sus funciones a partir del año 1955 bajo la dirección del señor Bernabé Rey Navas, quien permaneció en la administración del colegio hasta el año 1957, cuando fue retirado como consecuencia de la primera huelga estudiantil galleguista. En su reemplazo fue nombrado el señor Buenaventura Blanco. Unos años después, y con unos motivos específicos, se origina la primera huelga estudiantil en 1957. Esos motivos fueron la actitud desplicente, arrogante y el abuso de poder que venía ejerciendo el rector de entonces, Bernabé Rey Navas, con algunos estudiantes y profesores. El líder más reconocido de esa huelga fue Carlos Corena Sevilla, alcalde de la ciudad. Años después, en 1974, el rector Rey Navas tuvo ciertas actitudes hostiles hacia los estudiantes que no eran de buen recibo. La burla, el desprecio hacia los estudiantes, la animadversión porque eran morenos, ribereños, todo esto influyó en que se organizara y se realizara esa huelga, que fue muy complicada para esa época, porque en Barrancabermeja se había realizado huelgas de obreros, pero nunca una huelga de sus estudiantes. Debe destacarse el apoyo y solidaridad con el paro estudiantil de un líder estudiantil destacado del Colegio Santander de Bucaramanga, Jaime Arenas Reyes, que vino desde Bucaramanga. La presencia de este líder en Barrancabermeja le quedó grabado en la memoria siendo niño al presbítero Jaime Barba Rincón, porque se hospedó en su casa para solidarizarse con el paro de los estudiantes, ya que su hermano Hermídez Alfredo cursaba 4º grado de bachillerato.
como todos recordamos, posteriormente formó parte del ELN, quien ordenó su asesinato por haber abandonado sus huestes. Los estudiantes colocaron en las paredes del colegio letreros que decían: Bernabé Rey Navas. El padre José Vicente Sánchez era el inspector escolar en la ciudad y manifestó que primero quitaba la sotana antes de dejar que cambiaran al rector. Después que lo cambiaron, Hermídez Alfredo Barba Rincón se encontró en el colegio con el mencionado presbítero y tomándolo un poco de la sotana le dijo: Padre, quítese la sotana, porque cambiaron al rector Bernabé Rey Navas. En 1953 se matricularon los primeros 31 estudiantes, siendo los más recordados en el municipio, como Ricardo Lara Parada, Hipólito Sinuco Rodríguez, Octavio Suárez Ruiz, entre otros. Fue su fundador y primer rector Leonidas Pico Galvis. Aquellos estudiantes nunca se imaginaron que 4 años después iba a ser los líderes de la valiosa primera huelga que se realizó en Barranca Bermeja, un mes después de la caída de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953-1957, y siendo alcalde el capitán Luis A. Galvis y gobernador el militar Ernesto Caicedo López. Evento que costó vivir, sufrir y pagar el alto precio. La injusticia al no ser los primeros 15 bachilleres graduados por el prestigioso y glorioso Colegio Diego Hernández de Gallegos en el año de 1958. Así pues, que en el año 1957 el colegio contaba con 246 estudiantes matriculados. Las asignaturas que se impartían en ese entonces para los estudiantes de 5º grado de bachillerato eran religión 2 horas semanales, filosofía 4 horas, geometría y trigonometría, castellano, francés, latín, física, química, educación física y urbanidad. Y el total de horas de clases semanales eran en ese entonces 29 horas. A finales de 1958, la dirección del colegio fue entregada a la Congregación de los Hermanos Cristianos de San Juan Bautista de La Salle. La comunidad de lasallistas asume la dirección del plantel con el hermano Isidro Pedro como rector. El hermano Isidro Pedro García era hermano de don Alirio García Díaz, dueño de Gaseosas Pinocho, ampliamente conocidos en la ciudad, y posteriormente alcalde de la ciudad, lo cual contribuyó a la buena aceptación de los hermanos en la ciudadanía durante esta nueva administración. El hermano Isidro Pedro inicia las gestiones para su aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional y mediante la resolución número 5420 del 5 de noviembre de 1959 se aprueban los estudios secundarios. El colegio proclama sus primeros 6 bachilleres en noviembre de 1959, quienes fueron Omar Egea Serrano, Feliz María Méndez, Gilberto Uribe Ardila, Gregorio Uribe Camacho, Manuel Uribe Camacho y Néstor Manuel Villamizar Murillo. El colegio vive sus años de gloria bajo la dirección de los hermanos lasallistas y se consolida como el mejor de Barranca Bermeja y uno de los mejores de Santander, en un periodo que se distingue por el nivel académico, por la disciplina y por sobresalir en los deportes. Es destacar que en esa época, bajo la dirección del famoso profesor Acuña, se realizan las revistas de gimnasia en el estadio municipal, con el famoso uniforme de gimnasia, compuesto de pantalón blanco, camisa de poliéster azul con un cordón amarillo y zapatos deportivos blancos. Ah, qué buenos recuerdos.
Los hermanos de La Salle acostumbraban a que diariamente se rezara el rosario y a continuación unas orientaciones y llamados de atención. El jueves se celebraba la Eucaristía y el día domingo, con el uniforme de gala, se debía asistir a la Eucaristía en el colegio de manera muy juiciosa y solemne. La celebración de San Juan Bautista de La Salle, patrono de los educadores, el día 15 de mayo era todo un acontecimiento. Durante todo el mes de mayo de la Virgen María, los diferentes cursos preparaban el adorno y las flores para la imagen de la Santísima Virgen María que presidía el patio. Se organizaban actos deportivos y culturales y el día 31 de mayo, fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, los estudiantes de sexto bachillerato presidían una procesión con faroles en las horas de la noche. Gratos recuerdos de profesores como Pablo Emilio Vargas Orejarena, Manuel Martínez, José Ortega Moreno, los ingenieros Hugo Navarro y Octavio Suárez, Jaime Pinzón, Humberto y Ricardo Mafiol, Carlos Espinosa, José Calasayas Mora, Miguel Rodríguez Corcho, Padre Luis de la Espriella, hermano de La Salle, Isidro, Pedro, Felipe, Fernando y Pablo. Entre las anécdotas se recuerda que a Jaime Barba Rincón le pidieron por allá en los años 1965 preparar una conferencia para los alumnos, profesores y padres de familia con motivo de la celebración de los 75 años de la comunidad de La Salle en Colombia. Él la preparó. El hermano Isidro Pedro le hizo las correcciones y el alumno la pronunció de memoria en forma textual. Para evitar que olvidara algo, detrás de la cortina del escenario pusieron al profesor Ricardo Mafiol Suárez a manera de consueta para que le recordara si era necesario, pues tenía una copia de la conferencia. En ese mismo año se anunció la visita a la ciudad del sacerdote Camilo Torres Restrepo y los hermanos de La Salle coincidencialmente programaron los retiros espirituales en la Villa Asunción en Bucaramanga para sexto bachillerato en los mismos días en que él vendría, quizá con la intención de impedir que los alumnos de último año asistieran a las manifestaciones programadas. Nos cuenta don Eutimio Hernández que acogiendo la idea de concejales liberales y conservadores de todos los grupos, se promovió una reunión con los parlamentarios de Santander en el Club Bogotá, en la capital del país, para expresar la necesidad de que el Congreso mirara hacia la capital petrolera de Colombia, también llamada en esa época la Sultana Negra de América, y ciudad que todo lo da y nada recibe. Como lo afirmara el locutor oriundo de Morroa, Sucre, don Rafael Medina Correa, que en paz descanse, en los despertares del día, a través de la emisora, quien fue profesor de educación física del Diego Hernández de Gallegos. Como resultado positivo de la reunión de congresistas y concejales a que hemos hecho referencia, a la cual asistió como invitado especial el doctor Mario Galán Gómez, entonces presidente de Ecopetrol. Salió de ahí el interés por la construcción de un nuevo edificio para el colegio que reemplazara el viejo edificio del barrio Pueblo Nuevo, que era insuficiente para albergar el creciente número de estudiantes. Sin embargo, algo que no agradó
en la adjudicación de la construcción del Colegio Diego Hernández de Gallegos fue que se presentaron dos proyectos interesantes para los concejales. El mejor proyecto, planos y maquetas, y más excelente proyecto en el sentido estructural fue el presentado por dos arquitectos hijos de Barranca Bermeja, los doctores Rubén Darío Utria, profesional de la Universidad de la Gran Colombia y experto en urbanismo como asesor de la UNESCO, y otro arquitecto de apellido Toscano, hermano del ingeniero Hugo Toscano García. Pero al no ser aceptado el proyecto de los hijos de Barranca Bermeja, los concejales manifestaron la aceptación del proyecto que no les gustaba, porque el ahogado, el sombrero. Como los aportes de Ecopetrol, la Nación y el Departamento y la Alcaldía Municipal, haciendo parte del plan piloto, se construye por parte de la empresa Ojeda Tres Palacios la nueva sede en el barrio Galán Gómez, que es inaugurado en el año de 1966, la cual era considerada como una de las mejores del país en sus inicios, pero la administración del colegio no ha contado con los recursos para el mantenimiento de sus instalaciones y en la actualidad se encuentra en franco deterioro, en total abandono, quizás por la falta de voluntad política. Ya en 1962 asume la dirección del colegio el hermano Eugenio Adolfo de la Salle, que no gozó nunca del aprecio de los estudiantes por sus actitudes de permanente regaño para los estudiantes, quien fue retirado. Quien fue retirado de la dirección del colegio por la propia comunidad a inicios de 1965, en la que influyeron dos razones: una huelga en el año anterior ocasionada por la expulsión de Daniel Rodríguez, estudiante destacado, a quien se acusó de ser parte de las Juventudes Comunistas, y un presunto hecho de inmoralidad por parte del rector. Por eso, regresa nuevamente a la rectoría el hermano Isidro García Díaz. En 1966 la institución empieza a funcionar en el nuevo edificio. Ese mismo, pocos años después, comienza a funcionar en las instalaciones del Diego Hernández de Gallegos el Instituto Técnico de Comercio. Los alumnos del Diego no aceptaron esta situación y hubo un movimiento estudiantil para impedirlo. Este movimiento conllevó al cierre del plantel durante 8 días, autorizado por la Secretaría de Educación de la época, Ana María Pacheco León. A los 8 días se reabre el colegio con nuevas matrículas y los alumnos del técnico de comercio, antes llamado femenino de comercio, llegan al colegio en la jornada de la mañana. En 1968, los estudiantes galleguistas protestan por la presencia de hermanos cristianos, argumentando que el colegio carecía de ayudas pedagógicas y que el hermano Isidro Pedro estaba muy viejo para seguir como rector. En esta situación se presentó influencia de algunos dirigentes del abuso que argumentaban que un colegio oficial no debía estar en manos de una comunidad religiosa. Mediante un paro organizado por el alumno Pedro Caicedo, piden el retiro de la comunidad lasillista. La comunidad accede a cambiar al hermano Pedro y nombrar al rector Martín Carlos Morales, un socorrano, doctor en filosofía de la Universidad de Lille en Francia. Este asume la dirección del colegio, adquiriendo en solo 15 días los laboratorios de física y química, pero a la vez advirtiendo que los hermanos cristianos
Solo estarían en el colegio hasta finalizar 1968, cuando revertirá la administración a la Secretaría de Educación de Santander. Los hermanos se dejaron correr por unos cuantos, generando un vacío en la orientación del colegio. Años más tarde, la comunidad lasallista, por boca del hermano Alberto Prada, San Miguel, reconoció que fue un error haber dejado la administración del colegio, a pesar de la insistencia que se le hizo al hermano Juan Vargas, provincial de la comunidad. Y surgieron que ellos podrían volver a Barranca Bermeja si les entregaban un colegio en un barrio popular, porque consideraban que habían dejado esa obra inconclusa. En 1969 el departamento de Santander recibe nuevamente la administración del colegio y nombra al señor Narciso Gómez como rector. Este año el colegio admite las primeras mujeres como alumnas, siendo ellas las hijas del rector, que provienen de Bucaramanga. El rector impulsa el aspecto de cultura y organiza una semana cultural galleguista con la presencia de personalidades de la talla de Abelardo Forero Benavides, historiador, Jaime Mejía Duque, crítico literario, el elenco del TPB que presenta la obra El Tartufo de Molière. Por primera vez en la ciudad, nunca antes se había visto. Con este rector se presentaba el inconveniente de sus permanentes ausencias, dejando encargado al vicerrector, que abusaba de sus funciones, y se organiza por los estudiantes una huelga que obligó a este funcionario a retirarse, siendo nombrado rector Humberto Mafiol Suárez en 1972, quien quiso restablecer la disciplina en el colegio, situación que no fue del agrado de algunos alumnos y profesores. Durante la rectoría del profesor Mafiol se presentó el inconveniente con el nombramiento del profesor de química impuesto por Juan Abril, el jefe de educación secundaria. Ese profesor no tenía las condiciones ni mucho menos los conocimientos necesarios para dictar esa asignatura, y a pesar de los reclamos del rector, no lo cambiaba. Lo que ocasionó otra huelga, que terminó con el traslado del rector a un cargo como supervisor en Bucaramanga, y asume como rector encargado don Guillermo Gómez Camacho. En 1980 es nombrado rector Gustavo Correa, quien es acusado de tráfico de notas y falsificación de diplomas, y en 1981 es destituido junto con los profesores Olga Ramírez y Justiniano Mosquera, a quienes les aplicaron con todo el rigor el estatuto docente, perdiendo la categoría en el escalón que habían alcanzado, y en 1981 asume como rector encargado Alirio Acevedo. En 1988, una marcha campesina del Magdalena Medio invadió las instalaciones del Diego Hernández de Gallegos, haciendo una serie de exigencias al gobierno nacional. La ciudad ocupación duró 2 meses y las clases se tuvieron que trasladar a otros establecimientos educativos de la ciudad, siendo entonces rector Yesid Jaramillo. En sus 70 años de funcionamiento, el Colegio Diego Hernández de Gallegos ha ofrecido al país 64 promociones de bachiller. Muchos de sus egresados son hoy profesionales brillantes que han ocupado y ocupan altos cargos en la vida política de Barranca Bermeja, Santander y Colombia, y se desempeñan con una excelencia en las diferentes ramas profesionales que ejercen. Se destacan entre ellos senadores como José Aristides Andrade, Blas Benito Riaño, exgobernadores de Santander como Miguel Jesús Arenas Prada
y Jorge Gómez Villamizar, exalcaldes de Barrancabermeja, César Corena Sevilla, Alberto Murcia Severiche, Jorge Eliezer Sepúlveda, Jaime Barba Rincón, economista, abogado, hoy presbítero, Óscar Rubio Rueda, economista, que en paz descanse, vicepresidente del Banco de Colombia, Melquisedec Gutiérrez, famoso cardiólogo Álvaro Díaz Jiménez, secretario departamental de Agricultura y muchos más cuyos nombres desconocemos. Presbíteros egresados del colegio, como Figueroa Gómez Ospino de Granada Meta, Pedro Claver Gómez, juez tribunal eclesiástico de Arquidiócesis de Medellín, fallecido. Juvenal Castelblanco, de la diócesis de La Dorada, Guaduas. Jaime Barba Rincón, quien fue vicario judicial diócesis de Barrancabermeja y juez del Tribunal Eclesiástico Regional de Bucaramanga. Vladimir Tres Palacios, párroco iglesia de Cimitarra y luego párroco de la catedral. Vicario general y vicario de la pastoral Ronald Sandoval Herrera, párroco Divino Salvador, y fue ecónomo diócesis de Barrancabermeja. Hoy nos encontramos reunidos celebrando los 70 años de nuestro glorioso Diego Hernández de Gallegos. Que hoy sea un motivo para recordar a aquellos compañeros que ya hoy no están, ofrecer un minuto de silencio por ellos y al mismo tiempo decir gracias a cada uno de ellos, a cada uno de los profesores que aún viven, a cada uno de los estudiantes que aportamos en esta gran historia, en este gran recorrido, en estos 70 años. Porque hoy, como comunidad galleguista, egresados, nos sentimos orgullosos de nuestro Colegio Diego Hernández de Gallegos y deseamos un feliz cumpleaños, deseamos que sean 70 años más y que esta historia la puedan recibir y la puedan contar las próximas generaciones. Por eso, démonos un gran abrazo y démonos todos un gran aplauso, porque como siempre decimos y cuando nos encontramos con un galleguista, siempre nuestro saludo es: soy orgulloso, orgullosa de ser galleguista. Así que este brindis, levantemos esas copas que juntos como comunidad hoy podemos celebrar. Muchas gracias, Padre Jaime Barba. Muchas gracias a todos los rectores que han pasado en estos 70 años. Gracias a todos los profesores. Gracias a todos los coordinadores. Gracias a todos los de vigilancia. Gracias a todos los que han pasado por servicios generales. Gracias a todos los que han estado en la parte administrativa, nuestras secretarias. Gracias, gracias, mil gracias, y que en adelante asumamos a nuestro colegio con un mejor sentido de pertenencia. Sigamos luchando por el colegio, sigamos llevándolo en alto, con la frente en alto, porque es un orgullo ser galleguistas. Mi nombre es María Dalgisa Velázquez, estudiante de la promoción de 1992, y les digo, me siento orgullosa de ser galleguista.